Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el testimonio de Dios al ver su creación una y otra vez era que era bueno en gran manera. Quiere decir que las cosas creadas por nuestro Dios eran perfectas. De la misma manera, en el sexto día, cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, también era perfecto en gran manera. Tras la entrada del pecado registrada en Génesis capítulo 3, esa perfección, esa armonía, ese deleite fue estorbado. Y la perfección empezó a deteriorarse. El ser humano mismo empezó a vivir menos años, con enfermedades, con problemas físicos, emocionales y mentales. Pues el mismo cerebro creado por Dios empezó a tener un mal funcionamiento. El pecado había entrado y las consecuencias del pecado eran visibles. Es por eso que si el descanso fue necesario antes del pecado en el Edén, te imaginas después de él. Añoramos ese descanso mental, ese descanso físico, ese descanso emocional, cada vez más. Hoy te invito a que podamos estudiar en la palabra de Dios acerca de cómo encontramos descanso ante la depresión, ante las enfermedades. Podemos encontrar reposo en la palabra del Señor y en los brazos amorosos de nuestro Dios. Antes de ello, te invito a que podamos orar. Nuestro buen Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, te damos las gracias por ser tan bondadoso y misericordioso con nosotros. Nos ponemos en tus manos de amor, dispuestos a estudiar tu preciosa palabra. Sea tu palabra que riegue esta tierra árida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis queridos amigos, nuevamente les recuerdo que tenemos el estudio, la presentación disponible en la descripción del video en el canal de la Red Ha de Venir en YouTube. Así que vamos entonces a estudiar nuestro tema. Depresión, enfermedad y reposo. Como es de costumbre, vamos a dividirlo en 3 puntos. Y vamos a elegir pasajes de la Biblia, personajes que se encuentran ahí para entender mejor el mensaje. El primer punto será el paralítico. El segundo punto, el juez, el profeta y el misionero. Y el tercero, lidiando con la depresión y la enfermedad. No te pierdas el último punto. Quédate con nosotros hasta el final. El paralítico. ¿Quién fue bajado en una camilla delante de Jesús mientras predicaba la palabra en Capernaum? Marcos 2:3 nos dice, mientras Jesús predicaba en Capernaum, un paralítico fue bajado frente a él. La pregunta 2, ¿qué tan grave era la enfermedad del paralítico? La condición del paralítico era tan grave que tuvo que ser llevado en camilla por 4 amigos, lo que significa que probablemente estaba totalmente paralizado y sufría temblores o ataques incontrolables. Realmente no sabemos la magnitud de la enfermedad de este paralítico que relata la palabra de Dios. Pero no nos queda duda que era una condición terrible físicamente. Y como veremos, no solo físicamente, no solo él se encontraba paralítico de los miembros, sino que veremos algo muy interesante.
¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús al paralítico? Aquí vamos a descubrir qué en realidad aquejaba a este paralítico. En Mateo 9, 2 y en Marcos 2, 5 nos relata que Jesús le dijo al paralítico. Escuchen la primera palabra que le dice Jesús al paralítico. Ten ánimo. ¿Cómo se encontraría este paralítico? ¿No te ha pasado que cuando tú ves a una persona especialmente conocida, ves en su rostro preocupación, tristeza, ansiedad, temor? Entonces, ¿cómo nuestro Señor Jesús, que nos conoce desde la misma creación, no reconocería qué es lo que tiene este personaje? El paralítico es bajado, Jesús lo mira y la primera palabra que le dice, ten ánimo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y en qué momento le dijo que sánate, camina, anda? ¿Que no era por eso que vino Él? ¿Que no era por eso que lo llevaron? Qué interesante ver que nuestro Señor Jesús sabía perfectamente lo que aquejaba a este hombre. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero que continuemos con esto. ¿Qué debemos aprender del hecho de que Jesús primero perdonó al paralítico? Al perdonar al paralítico primero, Jesús demostró que los pecados del paralítico eran la causa de su condición deplorable, que esa era la mayor necesidad y deseo del paralítico. Los amigos sí querían que él camine, los amigos querían que él nuevamente esté con ellos. Lo que el paralítico sabía, y Jesús también sabía, es que lo que más le aquejaba a este hombre era el pecado, la culpa, la depresión en la que este hombre habría caído por cargar un peso insoportable para el hombre, la culpa de su pecado. Y que la palabra de Dios dice que aunque te laves con lejía, no saldrá la mancha de tu pecado. Puedes desgastarte tratando de limpiar tu pecado frente al Señor, pero la mancha del pecado sigue ahí. El único que podía limpiar y el único que puede limpiarlo se llama nuestro Señor Jesucristo. Y por ello Él dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué más sufrió el paralítico además de sus dolencias físicas? El paralítico también sufría de una depresión extrema provocada por su culpa y su mala salud, porque Jesús dijo, ten ánimo. ¿Cómo ilustra la curación del paralítico en dos partes el plan de Dios para la restauración de cada ser humano? Al perdonar primero y luego ser sanado al paralítico, Jesús mostró que la justificación personal debe preceder, debe estar primero, debe ser antes de la santificación personal, y que la santificación es el resultado seguro de la justificación. Es decir, que antes de que Dios pueda santificarnos, debe declararnos justos, santos, primero en el cielo y luego en la tierra. Quiero que vayamos a Romanos para ver esto. Vamos a quedarnos un momento en esta parte. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta que la parálisis de este hombre no iba a significar nada? Su estado físico no iba a significar absolutamente nada si este hombre no tuviera esa culpa que estaba cargando. Por eso, justificados pues para con Dios, tenemos paz con Él. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación precede a la santificación. Y eso tenemos que conversar por un minutito. El ser humano tiene que experimentar la justificación antes de la santificación. El invertir estos dos, o no entender cuál va primero, cuál va segundo y cómo sucede, nos va a traer serios problemas en nuestra vida cristiana. Por un lado, hay personas que reciben la palabra del Señor y dicen: wow, maravilloso, pero tengo muchas cosas que arreglar aún. Mire que tengo que solucionar este problema, tengo que dejar el vicio del cigarrillo, que el del alcohol, o que bueno, tengo un problema por ahí, no me casé. Y muchas cosas, muchas disfunciones en su vida. Yo tengo que arreglar eso, y una vez hago eso, con gusto entro al gozo del Señor. Pero esas personas no están bien orientadas, pues la palabra del Señor dice: primero viene la justificación. Las primeras palabras que Jesús le dio a ese paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Después viene la sanación, la restauración del hombre. La santificación es un resultado de la justificación. No es que yo persigo la santificación y por mi obediencia, que la veo tan buena, por mi andar correcto, por mi desempeño personal, por guardar los mandamientos, por hacer esto y lo otro, visitar a los presos, dar alimento a los pobres. Y nada de eso es malo, solamente que si tú piensas que realizando esos actos recién tendrás la declaración de que eres justo, te estás equivocando. Y estás invirtiendo el orden de Dios. Y la inversión del orden de Dios no va a traer nada bueno. La carga se hace más pesada, la vida cristiana es pesada, porque encuentras que hacer una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y llega un momento en donde te jactas de lo que estás haciendo, ves a las personas por debajo del hombro que no pueden hacer lo que tú haces, y nada es eso, sino que menosprecias ahora la justificación que puedes hallar en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Ahí la importancia de entender que la justificación viene primero, precede a la santificación. La obediencia, el caminar con Cristo, empieza en la justificación, en donde tu estado cambia de ser enemigo de Dios a amigo de Dios, de ser un desconocido de Dios a hijo de Dios, de ser un deudor de Dios a ser un heredero de Dios juntamente con Cristo Jesús. Tu estado cambia. En el mismo cielo hay un gozo inefable, pues tú eres declarado justo. No por ninguna obra que tú hayas hecho, sino tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo. Su vida perfecta, su obediencia perfecta a la ley de Dios es
imputada, es otorgada, es regalada por gracia al hombre pecador. La vida perfecta, el manto blanco que Jesús tejió viviendo cada segundo, cada momento en esta vida en obediencia perfecta, toda hebra celestial con que tejió ese manto precioso, la justicia perfecta de Cristo es dada por gracia al pecador. Y tu estado cambia. He aquí todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eres una nueva criatura. Ahora eres un hijo de Dios. Pregunta 7. ¿De qué hombres de Dios registra la Biblia periodos de depresión severa? Ahora esto es interesante. Yo quiero que vayamos primeramente a Salmo 42 para que veamos un punto muy importante. Los cristianos podemos entrar en depresión, podemos caer en ese valle oscuro, en ese pozo cenagoso. Pues claro que sí, porque esa fue la experiencia de muchos de ellos. Miren, Moisés estaba muy deprimido cuando estaba sobrecargado de responsabilidades. Elías estaba deprimido al oír de Jezabel. Jonás estaba deprimido cuando Dios no destruyó Nínive. Entonces, mira, David, no está David en la lista, pero David sufrió una severa depresión. Aquel hombre que su corazón era conforme a Dios, entró en una depresión. En el Salmo 42, versículo 5, David dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, pareciera como las dos naturalezas que menciona en Romanos 7 Pablo, esa lucha incesante, que una parte de David se abate, pero pareciera que David mismo, hablando con él mismo, le dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Que tu condición no es de gozo, de alegría? ¿Que tu condición no es de estar agradecido a Dios pues Él te ha perdonado tus pecados? Dime, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te estás turbando? Turbar, la palabra turbar en ese versículo es una palabra de cargar algo muy pesado. Alma mía, ¿por qué estás cargada y cansada y trabajada y llevando esa carga tan pesada? Y dice: mire cómo no, él mismo espera en Dios, porque aún he de alabarte. Sé que tú estás cansada, alma mía. Sé que tú estás turbada, alma mía. Pero yo voy a seguir alabando a Jehová. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Qué interesante ver que esas personas, esos hombres del Señor, vamos a llamarlo, experimentaron depresión. ¿Qué factores contribuyeron a la depresión de Moisés? Moisés estaba estresado, dice, por las demandas irrazonables de la gente de comida de carne y por la tremenda carga que soportó al resolver todos los asuntos civiles entre su pueblo. ¿Cómo alivió Dios el estrés de Moisés y eliminó su depresión? Dios escuchó su oración, proporcionó codornices para el pueblo y 70 ancianos para ayudarlo en su trabajo como juez. Pregunta 10. ¿Qué factores contribuyeron a la depresión de Elías? Vamos a ver de qué manera Elías se deprimió. La depresión a menudo sigue a grandes victorias espirituales como las que Elías acababa de experimentar en el monte Carmelo. Elías acababa de escuchar una amenaza de muerte sobre su vida de la reina Jezabel. Y Elías estaba preocupado de que el pueblo de Israel no cumpliera con su compromiso con Dios. Todos estos factores contribuyeron a su pecado. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. La depresión, mis queridos amigos, viene de lugares externos. Llega a nuestra mente y queremos solucionar esos problemas nosotros mismos. Hay muchas maneras en las cuales una persona llega a la depresión. No nos olvidemos que tenemos una función cerebral química. Muchos casos de depresión vienen por una
un desequilibrio alimenticio. Otros vienen de problemas externos. Vamos, ¿cuántos no han entrado en depresión al ver la situación actual de este mundo? Pero el que conoce la palabra del Señor, escuchen esto, el que conoce la palabra del Señor no debería sorprenderse de lo que está sucediendo. Por eso David se recuerda a él mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Cómo dice? Vamos a continuar la 11. ¿Cómo alivió Dios el estrés de Elías y eliminó su depresión? Dios le dio a Elías un dulce sueño. Un sueño le dio a Elías. Es por eso la importancia del reposo diario. La noche se hizo para descansar. Y el reposo semanal, el día del Señor, el día del reposo. Dios le dio a Elías sueño, un par de buenas comidas y palabras de aliento a través de su ángel que le fortalecía por su largo viaje al monte Sinaí. ¿Qué factores contribuyeron a la depresión de Jonás? Jonás estaba enojado y deprimido porque Dios no había destruido Nínive, como los había predicho, porque eran los enemigos declarados del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo Dios eliminó la depresión de Jonás? Dios hizo que una calavera creciera rápidamente, ¿recuerdan? Y proveyera sombra para el profeta enojado. Luego, dejó que el gusano destruyera la calabacera, enseñando así a Jonás que tuvo piedad de la calabacera, que Dios también se compadece de los enemigos de su pueblo, no deseando que nadie pereciere eternamente. Entonces, le dio una enseñanza a Jonás. Y muchos de nosotros necesitamos ser instruidos para salir de esa depresión, de esa sombra en la cual pasamos muchos. La pregunta 14. ¿Estaba Jesús, nuestro profeta, sacerdote y juez, alguna vez deprimido? Sí, Jesús estaba deprimido cuando los pecados de todo el mundo fueron contados como suyos para llevar su castigo. ¿Recuerdan esa escena en el Getsemaní? Cuando Jesús mismo dice: me estoy entristeciendo hasta la misma muerte. Jesús experimentó esa depresión. Jesús experimentó lo que muchos de sus hijos experimentarían a lo largo de los años de esta vida. Estoy sin salida, estoy triste, estoy deprimido hasta la misma muerte, muchos de nosotros decimos. Nuestro Jesús experimentó también eso. Ahora vamos a ver cómo lidiar con la depresión y la enfermedad. ¿Qué es la depresión? La depresión es un estado de tristeza o sintiendo bajo o a menudo acompañada de inactividad. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es provocada por el pecado. Es un esfuerzo de la naturaleza para eliminar las impurezas del cuerpo. ¿Cómo podemos ayudar mejor a una persona deprimida? Vamos a ver, lidiar con la depresión es una obra muy delicada, pues como lo mencioné, hay diferentes causas. Y muchos de nosotros no tenemos esa empatía con nuestro prójimo. Yo sé que tú puedes lidiar una cosa de una manera, pero esa persona no. No te olvides que tenemos personalidades diferentes. Más allá de que todos estemos contaminados con el pecado, tenemos personalidades diferentes. Uno es sanguíneo, el otro es flemático, el otro es colérico. Entonces, tenemos emociones diferentes, tenemos una crianza diferente, vemos la vida diferente, tenemos traumas, tenemos muchas. Entonces, nosotros tenemos que tener empatía con nuestros familiares, hermanos, amigos que caen en la depresión. Entonces es una obra muy delicada, porque la depresión a menudo es provocada por la culpa del pecado, como en el caso del paralítico. Por lo tanto, mucha oración debe acompañar nuestro esfuerzo mientras señalamos al sufriente a Jesús, quien perdonará sus pecados si los confesara.
Al señalar al que sufre las promesas de Dios, la puerta se abre a la curación y luego se puede aplicar tratamientos físicos que ayudarán al espíritu y al cuerpo a encontrar alivio, tal como Jesús primero perdonó y luego sanó al paralítico. Además de la confianza en el poder divino, ¿qué otros factores contribuyen en gran medida a la curación física y mental? Un ambiente y un alma alegre y limpio. No se olviden que el espíritu triste, ¿qué hace con los huesos? Los seca. Entonces la tristeza, el mismo ambiente en que vivimos, nos causa una enfermedad. Y un alma alegre y limpio, una dieta nutritiva, un aire fresco, brillo solar, suficiente descanso y ejercicio, mucha agua, la abstinencia de todas las sustancias y actividades nocivas, nos ayudan enormemente a mantener y curar la depresión y la enfermedad. ¿No te ha pasado que cuando sales en un día soleado ves ese cielo azul intenso, ves las flores del campo, ese sol brillando? ¿No te hace un efecto en tu cuerpo eso? ¿No te da alegría de ver tanta hermosura, ser agradecido porque está vivo tus hijos, tu esposa, tu esposo? Pregunta 19. Además de ser ayuda para la salud, ¿en qué otra manera se relaciona el reposo y la salud? La salud siempre produce reposo. Por eso debemos tratar de siempre mantener una salud. Para concluir, mis queridos amigos, sé que hay personas que pueden estar experimentando el reposo, la ansiedad y no hallan reposo. Déjenme comentarles algo. Si tu depresión, tu ansiedad y todo lo que tú estés cargando, tu tristeza, tu culpa, viene por algún pecado que tú hayas cometido o de algún abuso que tú hayas sufrido, quiero leerte algo maravilloso. Se encuentra en el libro de Isaías capítulo 66, versículo 12. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros en Jerusalén y tomaréis consuelo. Quiero que pienses un momento en esto. Jesús, cuando ve al paralítico, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El solamente entender que Jesucristo te perdona tus pecados y que los arroja al fondo del mar y Él nunca más se acuerda de lo que tú hayas hecho. Entender, pero creer lo que dice en la Biblia y creer cuando Jesús te dice: hijo, tus pecados te son perdonados, te quita toda la culpa, toda esa carga pesada que tú quieres llevar. Y entender que Jesús, nuestro Padre Celestial, son para nosotros lo que ellos dicen ser: Padre. Y yo soy su hijo. Y que Él me dice que como una madre te consolará, te mimará, estarás seguro en sus brazos poderosos, te quitará toda preocupación, angustia, ansiedad y culpa. Y aún en una enfermedad como la parálisis, no importará. Será una carga, será algo doloroso, sí, pero tu mente, tu corazón, tus emociones tendrán paz ante el Señor. Estarás confiado en que este cuerpo débil, enfermo, tendrá un fin. Que muy pronto se te será dado nuevas piernas, nuevos brazos, nueva vista, nueva salud, nueva mente,
con los cuales podrás tocar las manos de aquel que se entregó por ti. Podrás gozar de una vida sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento. Esto es pasajero. Muy pronto verás a tu Señor y todo esto habrá pasado. Consuélate en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.